encanta en la Escritura y pues nos pone como a reflexionar mucho cuando Jesús dice, y cuando venga el Hijo del Hombre, hace la pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Entonces es como darnos a entender que cuando el Señor retorne, el aumento de la maldad va a ser tanto que es como difícil reconocer a una persona que crea. Entonces, gloria a Dios porque tenemos esta oportunidad de estudiar su palabra, de adorarle, de poder profundizar y poder ser preparados para la gran comisión, porque aquí estamos siendo preparados. El Señor nos instruye y en el momento que Él decida nos usará como instrumentos para llevar el mensaje, ya sea para salvación, ya sea para juicio, ya sea para sanación, ya sea para que su gloria se manifieste en la vida de las personas. Así que vamos a seguir estudiando el Evangelio según San Lucas. Quedamos en el capítulo 1, verso 77. Aquí hablando el padre de Juan el Bautista, Zacarías, hablando y exaltando a Dios de lo que el ángel le había dicho que Dios iba a hacer en la vida de Juan el Bautista. Vamos a entrar al verso 78 del capítulo 1, dice la Escritura. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Permítanme leer el verso 77 como para entrar en un contexto y entender bien el 78. Dice, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Esto es impresionante, esta porción de la Escritura es maravillosa y me gustaría llamar la atención de mi hermano a la palabra entrañable. Esa palabra viene como de lo más profundo, como de entrañas, entonces dice que el Señor ha enviado a aquel que iba a anunciar al Salvador por la entrañable misericordia, o sea, de lo más profundo Él deseó y obró nuestra salvación. Por eso es que nuestro Dios es un Dios maravilloso, Él es tan bondadoso, tan glorioso, es incomparable y nos muestra que Él de lo más profundo de su ser tuvo misericordia de nosotros. A diferencia de muchas personas que dicen que Dios nos abandonó y nos dejó solos, nosotros tenemos claramente el concepto y tenemos claramente lo que la palabra nos enseña, que fue de la misericordia de Dios, de lo más profundo. Dios deseó y obró para salvarnos. Así que esto es preciosísimo y podemos decir, amamos al Señor con todo nuestro corazón porque Él, con su infinito poder, amor, gracia, beneplácito, como Él deseó, obró para nuestra salvación. Podemos concluir que toda la gloria le pertenece al Señor y qué bueno que Dios sea nuestro Padre, qué bueno que Jesús haya derramado su sangre para nuestra salvación. Sigue el verso diciendo, con que la aurora nos visitó desde lo alto. Entonces aquí debemos entender que Zacarías vivía en un concepto de opresión del pueblo romano. ¿Sí? El pueblo romano había en cierta manera dominado al pueblo israelita y tenía su yugo de opresión en cierta manera, porque no eran así como tan esclavos como otras naciones esclavizaban a otros, pero en cierta manera sí querían imponer sus costumbres, sus cositas, su servicio, y el pueblo judío quería como librarse de eso. Pero más allá de una esclavitud u opresión humana, verdaderamente entendemos que las tinieblas o estar bajo las tinieblas es estar bajo el dominio del pecado. Damos gracias a Dios que el Señor Jesucristo nos ha hecho libres del pecado, y aquí Zacarías está diciendo que desde lo alto vendrá la aurora, que es como ese tiempo de luz, como si resplandeciera, como ese nacimiento de la luz, como ese comienzo de la luz después de un día totalmente oscuro, de un día que estaba una oscuridad tan densa, tan terrible. Empieza a verse ese rayo de luz, esa esperanza para la raza humana, para el género humano.
Entonces el que iba delante del Señor, el que iba a preparar el camino, el que iba a anunciar al Mesías, al gran Rey de Reyes y Señor de Señores, era Juan el Bautista. Me encanta también que puedan ver este pedacito que dice que la aurora nos visitaría ¿desde dónde? De lo alto, ¿sí? O sea, viene de Dios, la luz viene de Dios, o sea, el camino, la guianza viene de Dios, no puede venir de los hombres, estamos perdidos en tinieblas. Entonces es hermoso ver cómo todo verso de la Escritura nos muestra la inmensa bondad de nuestro Dios. Es increíble, les pido disculpas, pero yo me emociono al estudiar y ver la grandeza de nuestro Dios en la palabra. Entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visita desde lo alto. Entonces vamos a arrancar. Dice, me encanta esta palabra, por la entrañable. Ustedes, eso es como de entrañas, ¿sí o no? Esa palabra viene de entrañas, como de lo más profundo. Entonces aquí debemos tener algo interesante, y es que el perdón de pecados, la salvación del ser humano nació de lo más profundo de Dios, de lo entrañable allá, o sea, de lo más profundo. Mira, tú puedes hacer las cosas por interés, tú puedes hacer las cosas porque te obligan, pero cuando tú haces las cosas por amor, cuando tú haces todo de lo más profundo de ti, eso es diferente. Eso es diferente. Yo puedo hacer las cosas obligado, ¿sí o no? Y eso de ser obligado de las cosas es lo más feo, ¿no? O sea, a veces los papás dicen, si no va a ser obligado, no lo haga. ¿Sí? O sea, como que se siente uno tan feo que uno, ay, tome, mi papá me manda algo y tome, papá, y le trae uno y dice, no va a ganar, o sea, tan feo. Pero cuando uno a veces sin mandarlo va y dice, papi, mira, no sé, un cafecito. Qué lindo, o sea, uno dice, wow, qué chévere, que, o sea, que nace el corazón, eso es precioso. Así que vemos que Dios quiere salvar a la humanidad. Por eso la Biblia dice que el deseo, el anhelo de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice es el anhelo y el deseo de Dios, pero el hombre no quiere. No quiere, ¿por qué? Porque el hombre ama el pecado, le gusta el pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es ese deseo de llevarle la contraria a Dios. O sea, al hombre le gusta desobedecer a Dios, ama pecar, ama la mentira. Por eso no van a Dios. Pero el deseo del Señor es salvación. Por eso la Escritura dice, y hermanos, créanme que es así, miren, ningún alma jamás que haya existido sobre esta tierra podrá presentarse ante Cristo y decirle, fui a Jesús, fui a ti y tú me rechazaste. Porque el Señor dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera jamás. Si tú vas a Jesús, Él jamás te va a negar. Todos te pueden fallar, tú te puedes fallar a ti misma, pero jamás Cristo te defraudará, jamás te dejará. La Escritura dice que inició en ti la buena obra, la perfeccionará y la terminará. Dios no es un Dios que hace las cosas a medias, o en el término de los jóvenes, no es un Dios chambón. Dios es un Dios perfecto. Así que es hermoso ver que desde lo más profundo dice que Dios deseó, no obligado. Él quiso, porque de tal manera amó Dios al mundo, de lo más profundo de sus entrañas, de donde dice, por la entrañable. Pero es que aquí hay algo muy hermoso, misericordia, dice, de nuestro, wow, Dios. ¿Qué misericordia? Otra vez yo creo que mi hermana de pronto ya sabe la diferencia entre lástima y misericordia, porque me gusta repetirlo, pero es que la Biblia me enseña y debemos tener en cuenta cuál es la misericordia de Dios. Aquí no dice la lástima de Dios. Misericordia. Lástima es que tú ves a una persona de pronto en la calle lastimada, se cayó, yo qué sé, se volvió, y tú la miras y dices, pobrecito. O algo que se dañó y que se dio lástima. Sí, uno qué lástima, se cayó y se va. Eso es lástima, como uy. Misericordia viene de la palabra cardio, corazón. Tú miras a la persona y haces algo, o sea, y sientes dolor y dices, ven, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo ayudar? Eso es misericordia. Ver la condición de la persona y ayudarla. Dios vio nuestra condición y obró en a Cristo para salvarnos. La misericordia es esa grandeza de nuestro Dios para salvar a quien no lo merece. No lo merecemos, somos culpables.
Adán y Eva cometieron un solo pecado y con eso vino la muerte. Uno. ¿Cuántos hemos cometido nosotros? ¿Sí o no? Si fuera uno semanal, en un año, en 10, en 20. A diario pegamos. Estamos totalmente perdidos. Por eso vemos la grandeza de Cristo el Señor en la cruz, para salvarnos. Amén. Así que vemos que el deseo de Dios es para salvación a la humanidad. Si una persona se pierde eternamente lejos del amor de Dios, es porque no quiso. No quiso. Así de sencillo, no quiso. Miren, nuestro Dios es tan maravilloso que nuestro Dios le va a dar a cada quien conforme sus obras. Por ejemplo, algo que no nos gusta de comida, los naos. A mí no me gustan los naos. ¿Sí? O sea, lo siento como que me echen sal, algo pasa, no sé, no me gusta. Pero entonces, ¿te imaginas que a mí me obliguen a ir a un lugar de vacaciones mucho tiempo a comer naos? Y uy, no, ¿sabe qué? No me traigan, esto sería terrible para mí. Ahora imagínate en la tierra una persona que odia a Jesús, que aborrezca la palabra de Dios, que no le guste adorar al Salvador. ¿Tú crees que va a disfrutar una eternidad adorando a aquel que nunca quiso en la tierra? Para esa persona será un infierno allá. Uy, no me hablen de Jesús, uy. ¿Sí me van a entender? Entonces, una persona que aborrece a Cristo, a Dios en esta tierra, ¿qué le va a gustar estar en el cielo? ¿Allá qué se va a hacer? Adorar al Señor, exaltar al Señor, glorificar su nombre. Digo un amigo, allá vamos a dormir en una nube, vamos a tocar rata y vamos a comer uvas. Pero algo que sí les digo es que lo que Dios tiene para nosotros es preciosísimo. ¿Ustedes conocen las 7 maravillas del mundo? Adivinen quién, o sea, las antiguas, ¿no? Las antiguas. ¿Quién hizo todas estas grandezas? Por ejemplo, las maravillas naturales, ¿no? No de creación o arquitectura, sino naturales del mundo. Esas montañas, los valles, si uno a veces va a unos lugares, por ejemplo al mar, nomás al mar, tú vas al mar y en esos lugares donde hay agua calientica, ¿no? Y las olas, ¿no? Y todas las se levantan las olas, y ves ese solecito, ves ese, ay, wow, qué glorioso es nuestro Dios. ¿Tú te imaginas lo que Él tiene para nosotros? Si Él creó esta tierra tan preciosa, es increíble, maravilloso. Es un lugar donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay tristeza. Seguimos, mire, ya vamos a decir solo una palabra. Qué hermoso. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Y esto es precioso porque Él se apersona y dice de nuestro Dios. ¿Sí me hago entender? En griego, Theos, en hebreo, Elohim. Dios, creador de todo, el que hizo todo. Pero quiero aquí romper un argumento del ateísmo y es el siguiente. Si dicen, Dios creó todo, entonces Dios creó el mal. Es lógico, ¿sí o no? Te cogen en el colegio, tú dices que Dios creó todo, qué bonito, entonces Dios creó el mal. ¿Y tú qué respondes? No. Buen argumento, ¿es lógico? Ahora les digo, si aquí mis hermanos, por ejemplo, mi hermano acá le enseña a su hijo, a su esposa, a hacer una deliciosa pizza, ¿sí o no? Y tú le dices, bueno, vamos a usar este queso, este jamón, esta harina, les voy a dar las herramientas, el tiempo de cocción, todo, y les enseñas, y dicen, mire cómo quedó, ahora háganlo ustedes. Y ellos dicen, ¿listo? Y se agarran con los bolillos, con los cuchillos, y se pegan, y se lastiman, y tú eres el culpable porque ellos hicieron eso. No, en ningún momento. Tú les enseñaste a hacer pizza y ellos decidieron con su libertad hacer lo contrario. Dios hizo todo perfecto y bueno, y el hombre con su libre albedrío decidió hacer el mal. El mal nació del ser humano. Dios es maravilloso. En teología a Dios se le conoce como el sumo bien. No existe alguien más bondadoso que Él. No existe jamás. Él es supremamente bondadoso. Seguimos. Dice, con que la aurora nos visitará de lo alto. La aurora es como ese momento entre terminando la oscuridad, iniciando el día, ¿sí? Cuando empieza como a salir esa luz. De lo más oscuro de la noche brillan esos rayos de luz que empiezan. Y dice que esta luz viene desde lo
alto. O sea, la luz, o sea, ¿en qué condición estaba el ser humano? En tinieblas, estábamos en tinieblas, esclavizados por el pecado, pero viene de Dios la salvación. Viene de Dios la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Él no dijo, yo soy una luz, dando a entender que pueden haber más. Él dijo, yo soy la luz, no hay más. Él es la luz. Miren qué tan importante es hasta un artículo gramatical en la Biblia. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él no dijo, yo soy un camino, soy una verdad y soy una vida, dando posibilidad a más caminos. No, Él es el único camino, Él es la única verdad y Él es la única vida, no hay más. Así que la Biblia nos enseña que es de Dios que viene la salvación. Es de Dios. Yo no busqué a Dios, Él me buscó y me encontró. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando comieron y desobedecieron? Se escondieron. ¿Qué es lo que hace un ladrón cuando roba? Se esconde. Cuando se comete el pecado, ¿qué hace la gente? Los que corren. Y es Dios el que viene a buscar al hombre. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para salvarnos. Dios nos buscó, Dios preparó todo. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿El Cordero de quién? De Dios. Dios hace la obra, Dios la comienza, Dios la perfecciona, Dios la termina. Toda la gloria sea a Dios. El orgullo del ser humano queda por el piso. Y solo nosotros podemos agradecer. Qué hermoso es esto. Qué hermoso es esto. Seguimos, que me la emociono y ahí quedamos en un solo verso. Verso 79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. ¡Wow! Mira, o sea, no solamente viene la luz de lo alto, sino viene con un propósito. Porque ¿de qué sirve, por ejemplo, que viene un personaje importante a un país? ¿Sí? Y todo eso con pompa y con banda y con policías y todo acordonado y con logística y con francotiradores, ¿sí o no? Y va la persona importante caminando y todo el mundo se deslumbra y dice, este personaje viene. ¿Y de qué sirve si sigue la pobreza, si sigue por allá y no ayuda a las escuelas? O sea, todo el mundo ahí, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve tanto esplendor? ¿De qué sirve tanta riqueza si no va a ayudar? Pero la palabra de Dios dice, viene la luz, y esta luz no viene solo para alumbrar, ¿viene para qué? Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. La palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Háganle cuenta la historia de los pajaritos. Vamos a hablar de los pajaritos, ¿no? Así como bueno pajarito. Y de repente el pajarito volando, ya mucho tiempo, y dice, venga, ¿yo para dónde voy? Esa pregunta, ¿no? Y él le dice al del lado, venga, ¿usted para dónde va? Y el otro, yo no sé, yo estoy para adelante. El pajarito, no, pregúntale, ¿usted para dónde va? No, yo no sé, yo sigo de adelante, el primero. Y el pajarito dice, vamos, llegan hasta primero. Diga, ¿usted para dónde va? Yo no sé, esto me persigue. Y así pasa. Así pasa en la vida. A veces seguimos a líderes y líderes o afando o lo que sea y estamos perdidos porque no sabemos para dónde vamos. Pero si seguimos a Jesús el Señor, Él es el camino directo al Padre. Hay un objetivo. Él dijo, yo soy el camino al Padre, al Padre. Vamos al reino de los cielos. Mira lo que hacen las religiones. Las religiones ponen intermediarios entre tú y el Padre. Y te dicen, órele a tal, órele al otro, órele al otro, órele al otro, y tal vez de pronto llegue su oración a Dios. Me parece a mí insólito que yo como hijo le diga al vecino y al amigo del vecino, venga, vaya y dígale a mi papá que yo lo amo. Eso es ridículo. Yo tengo que ir donde mi papá y decirle, papá, te amo. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz, 2 puentes, uno del cielo, de la tierra al cielo, y 2 puentes así. Uno reconciliando a los hombres con Dios y reconciliando a los hombres entre los hombres. Jesús es el camino, rompió los intermediarios, quitó las barreras. Por eso el templo, el velo que cubría el lugar santo al santísimo, la presencia de Dios se rasgó de arriba a abajo. Dios nos rasgó. Tenemos libre acceso al Padre. Qué hermoso.
¡Qué hermoso! Saber que el Creador del universo tiene sus ojos y sus oídos atentos al clamor de sus hijos. ¡Wow! Que tú le digas en un instante, papá, te amo. Y él está allá. Ok. Ok. Mira, a veces no entendemos cuán grande es el amor de Dios. Yo tengo 3 hijas. El Señor me las ha regalado. Pero yo no entendía tanto el amor de Dios como ahorita que soy papá. Yo digo, no, casi cuando mi hija se cae, yo digo, ¿cómo quisiera haber estado allá para él? Rescatarla y no pude. Y Jesús dice, si tú quieres malo, y si tu hijo te pide un pan, tú no le vas a dar una piedra. Dice, si tú eres malo y haces cosas buenas, ¿cómo será más Dios que sí es bueno? Amén. Así que cuando empezamos a entender cuán grande es el amor de Dios, tenemos tanta confianza, tanta seguridad, que podemos hacer como cuando uno sale del colegio y se la montan. Uno le dice al que se la monta, te va a decir a mi papá, te va a decir a mi papá. Uno tiene tanta confianza y esperanza en el papá que el papá es un héroe, el papá es mi todo. Cuando vemos la grandeza de nuestro Dios y la grandeza de Jesús nuestro Señor, que vendría siendo nuestro hermano mayor, que derramó su sangre por nosotros, tenemos paz. Mira, cuando tú sabes que tus pecados han sido perdonados, que toda la deuda, o sea, si te llamaran a ti todas tus deudas y te dijeran, no, mire, lo que pasa es que su hermano mayor le pagó todo, todo, sí, todo. ¿Usted qué hace? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bien! Cuando tú te sientes libre de deudas, libre de, yo que sé, opresión, libre, puedes experimentar algo que se llama paz. ¿Y qué sigue diciendo Zacarías? Y con este verso terminamos. Ese pedacito. Para guiar nuestros pies en camino de paz. ¿Qué es lo que busca el mundo entero? ¿Qué es lo que busca la humanidad? La paz. La paz. Permítame terminar con la parábola que Jesús enseñó de la persona que escuchó la palabra de Dios y la atesoró en su corazón. Dijo, le compararé como el hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron los vientos, los ríos, las tempestades y su casa no cayó porque estaba sobre la roca. Pero aquel que escucha mi palabra y no la guarda en su corazón y la atesora, le compararé al hombre que hizo su casa en la arena. Vinieron las lluvias, vinieron los vientos y su casa se destruyó. ¿Qué nos enseña así? Estar sobre la roca es estar confiado en Cristo. No es estar en una religión, no es estar en una iglesia. Es amar a Jesús, es confiar en Jesús. Donde estés, en el monte, en el desierto, en una isla, donde estés, si te aferras a Cristo, al Salvador, tienes paz. Me encanta esta parábola porque a las 2 casas, ¿qué pasó? Vinieron ¿qué? Ríos, a las 2, enfermedades, problemas, dificultades, persecución, a los 2. Pero solo el que confía en Jesús, aún en medio de la tormenta, puedo asegurarles, dentro de la casa hay paz. Hay gozo y esperanza y tranquilidad. ¿Estás enfermo? Señor, pues es su voluntad, si así lo permites, pues ayúdame en medio del dolor, adorarte, alabarte. En cualquier segundo sé que me vas a sanar. Y si no, pues Señor, pues alabado sea tu nombre. Pero y el que no tiene a Cristo, desesperado, busque qué hay que hacer, sangre chulo, lo que sea. Busque cualquier remedio raro. Les cuento un testimonio para la gloria de Dios. A mí me operaron de apendicitis el año pasado. Y fue, o sea, fue terrible porque fue tenaz, o sea, eso no fue que un dolorcito, no, eso fue terrible y me botó directo a, o sea, eso fue un dolor increíble, o sea, va al hospital, o sea, no llegó a peritonitis, apendicitis nomás, o sea, pero estaba inflamado. Y llegué, y bueno, mientras me descubrían, porque decían puede ser dolor, úlcera, mientras hacían todo eso. Eran las 10 de la noche y un primo, que para nada creyente, llegó y me llamó a las 10 y me dijo, David, escuche. Y yo, Señor, y me leyó un salmo. Y usted leyéndole un salmo, pero bueno, qué bendición. Y al día siguiente me dijeron, es apendicitis, muchacho, cirugía. Y yo lista, ya acostada, ya. Y la señora que los utensilios, la que alista todo, la que, bueno, limpia, pues, me puso una canción ahí en el radio y decía, yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz. Y sí, y yo, y claro, llega el cirujano, llega el anestesiólogo y dice, ¿y qué? Llegó Navidad, los villancicos, traigan el buñuelo, traigan, o sea, pero entre comillas yo decía, o sea, el Señor está conmigo, Él está aquí, no importa, pase lo que pase, Él está conmigo. Así que esa es nuestra confianza. Si Jesús está en nuestra barca, debemos hacer lo que Él hace, descansar en Él, confiar en Él
porque Él es el que calma la tempestad. En un segundo, del miedo a la calma, del caos a la fe. Si Jesús está en mi barca, ¿de quién temeré? Es una canción. Qué bendición saber que nuestro Dios nos ama. Verso 79. Aquí yo tengo en mi versión en mayúscula todo el texto como un resaltamiento. Dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Dios mío, es impresionante, es hermoso. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz. El Señor nos visita de lo alto para alumbrarnos a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Y este es como la conclusión de la vida de un ser humano. Vive en tinieblas, esclavizado por el pecado, y su fin va a ser la muerte eterna, la separación de Dios eternamente, de su bondad, de su misericordia, y experimentará el juicio y el justo castigo de Dios. Pero me encanta este verso, porque esta es la obra de Dios. Él vino para dar vida. Él vino para salvar lo que se había perdido. Entonces podemos concluir que una vida sin Cristo es una vida en tinieblas, y una vida sin Cristo, llegando al fin de los días en la muerte, es terrible juicio y condenación. En cambio, como dijo Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas para siempre. Y esto es hermosísimo porque vemos el propósito de Dios para la humanidad en este verso. El Señor vino para salvar. El Señor vino para salvar y dar luz a aquellos que estaban en sombra de muerte. Es triste ver cómo muchas personas creen que Dios fue como para cohibir, ¿no? Para prohibir, para esto. Pero en realidad lo que el Señor vino fue a libertarnos. Entonces vemos cómo está distorsionado el pensamiento del ser humano. El ser humano piensa que Dios cohíbe, pero Dios está libertando. El ser humano está totalmente distorsionado, y como dijo el profeta, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. De la luz hacen tinieblas y de las tinieblas hacen luz. O sea, la mente del ser humano está totalmente distorsionada. Damos gracias a Dios que vino para quitar esas vendas de los ojos, para quitar esos tapones de los oídos, para cambiar nuestro corazón y para poder nosotros ver esa preciosa luz. Sigue el verso 79. Para guiar nuestros pies en el camino de la paz. Wow, veo estos versos como el resumen del Evangelio, totalmente, hermano. Miren, después de que el Señor nos rescata, porque la obra viene del Señor, viene de lo alto la aurora, que nos alumbra la aurora, que es de Dios, que nace de la entrañable misericordia de su amor, para darnos a nosotros luz, para sacarnos de las tinieblas de sombra de muerte, pero con el objetivo de guiar nuestros pies en el camino de la paz. O sea, la única manera para que tú y yo podamos vivir en paz es siendo rescatados por el Señor. Es que Jesús sea nuestro Salvador. Cuando tenemos claro la obra de nuestro Dios, podemos tener paz. Pero acá debemos hacer un paréntesis grande y tener algo claro. Una persona que verdaderamente ha creído en Jesús tiene paz. Dice, tenemos paz para con Dios. Ahora, ¿cómo es posible que una persona que diga ser creyente todavía tenga la inseguridad del amor de Dios? ¿Sí? Entonces la persona vive, hoy sí Dios está bien conmigo, hoy no, hoy sí, hoy no. Entonces es muy triste, porque un creyente que todavía no ha puesto bien su confianza en el Señor y saber que su salvación depende de las manos del Señor y no de los méritos humanos, pues no tiene paz. La persona vive intranquila, vive como que será que sí, será que no, será que... porque sigue confiando en sus propias fuerzas y méritos. Pero una persona que descansa en el Señor y dice, Señor, en ti está mi paz, en ti está mi salvación, es por ti, para ti, puedes descansar. O sea, cuando ve a Dios como Padre. Yo sé que los que somos papás, alguna vez nuestros hijos nos han desobedecido, pero a pesar de ello, siguen siendo nuestros hijos. Y nunca dejarán de ser nuestros hijos.
Y mientras sean nuestros hijos, nosotros nos vamos a encargar de guiarlos, direccionarlos, ayudarlos, sostenerlos. Del mismo modo, nuestro Dios y Padre, que sí es bueno, y Él dice, tiene la capacidad de decir, y no como nosotros, porque Él dice, el que inició la buena obra, la perfeccionará y la terminará. O sea, el Señor dice, yo mismo, mejor dicho, haré de usted, cosa que nosotros no podemos decir, porque uno puede en la juventud al muchacho decirle, venga, yo voy a guiarlo, pero a veces los muchachos corren y sí, hacen su voluntad. Pero en este caso nuestro Dios no es así. Él dice, yo mismo me encargaré de perfeccionarlos y de prepararlos, perfeccionarlos. O sea, yo inicio el trabajo, yo lo hago y yo lo termino. Entonces esa es nuestra confianza en el Señor, que si ya estamos en sus manos, decimos, Señor, haz la obra, que sé que quedará perfecta. Buenos días, hermanitas, siga. Bienvenida. Seguimos que la paz es lo que todo mundo anhela. La paz es lo que toda familia necesita. Y la paz es lo que debería gobernar al mundo entero. La paz es, como dijo David, oye, me encanta el significado de paz de David. David dice, en paz me acostaré. O sea, él dice como que la paz se ve reflejada en el sueño. O sea, una persona que se acuesta y duerme con tranquilidad está en paz. O sea, la paz es que tú te puedas sentar y decir, descanso, ¿no? Es como, no tengo problemas, nadie me persigue. O sea, como una paz tan bonita. Pero solamente hallaremos esa paz en el Señor Jesucristo, porque dice, para guiar nuestros pies en el camino de la paz. O sea, está diciendo que hay un camino de paz. Y cuando la Biblia enseña del camino, se refiere a nuestro diario vivir. Y cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, quiere decir que en nuestro diario vivir vamos con Jesús. Porque Jesús dijo, venid a mí los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, ¿sí? Entonces nosotros vamos pegaditos a Jesús. Por eso es que podemos vivir una vida con paz. Hace poco hablaba con un hermano en la fe que él tenía muchos problemas con la esposa. Ambos creyentes, pero los problemas siempre estaban ahí. Y él me dijo, David, después de años de casados, empecé a hacer algo que nunca pensé que iba a hacer, pero fue gracias a la palabra de Dios. Y él dijo que ahora, o sea, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo me dijo? Él dijo, yo antes le digo a mi esposa, amor, ¿en qué te ayudo? Casi que todo, amor, ¿en qué te ayudo? Amor, ¿en qué te ayudo? O sea, todo es, y la esposa sabe como que ha cambiado, porque antes era como a gritar, como eso. Entonces él dice, bueno, ayúdame en esto, por favor, en esto, por favor, en aquello. Y entonces él termina y dice, mi amor, ¿en qué te ayudo? ¿En qué te ayudo? Y entonces dice que ha pasado un cambio, ya no pelean, sino como que ya se volvió equipo, ¿sí? Entonces dice, y siente una paz. Y dice, y a veces ella como que me dice, hágala así, hágala acá, pero yo trato como de no romper ese hilo de paz, sino listo, amor, voy a hacerlo, o sea, como que de opacar como el orgullo, el ego, porque es que hay algo, y él me decía, David, es que hay algo que a mí no me gusta, y es que me mandan. Y yo creo que a ningún ser humano nos gusta que nos manden. A uno le dicen, vaya, haga tal cosa. Y uno, uy, ¿por qué no lo hace usted? ¿Sí? O sea, ¿por qué me manda a mí? Entonces, él decía, no, aprendido de Jesús, que él dijo que el mayor será vuestro servicio. Entonces él me decía, mira cuando entendemos, pero cuando lo entendemos y lo hacemos. Entonces él dijo, yo entendí eso y empecé a decirle a mi esposa, amor, ¿en qué te ayudo? Amor, ¿en qué te ayudo? Amor, ¿qué falta? Amor, ¿necesitas algo? Amor. Entonces me parece tan hermoso saber que cuando seguimos a Jesús como el Salvador, Él es nuestro guía y Él nos enseñó el verdadero liderazgo que está en el servicio. Por eso nosotros tenemos una característica. Por ejemplo, los niños que estudian se les llaman estudiantes, ¿sí o no? A la gente que se dedica a fabricar pan se le llama panadero, ¿cierto? Y así cada tipo de profesión. Pero nosotros tenemos una profesión bien hermosa, un llamado bien hermoso, y se nos dice que somos siervos del Señor. Somos siervos de Dios.
Y esto debe ser para nosotros un orgullo, debe ser para nosotros algo hermoso, servir a nuestro Dios. Y así como el Señor Jesús lavó los pies de los discípulos, nosotros debemos tomar la toalla, como en algún seminario se graduaban los muchachos y en la graduación les daban una Biblia y una toalla. Sí, o sea, les daban una Biblia y una toalla. Y el simbolismo, ustedes van a predicar la palabra bajo el servicio del Señor. Vamos a servir. Entonces vemos que cuando seguimos a Jesús, que Él era el servidor, el siervo sufriente de Dios, como dice Isaías, podemos caminar en esta senda de la paz. Y podemos tener tranquilidad, no solamente para con Dios, sino para con nuestros semejantes, nuestro prójimo. Amén. Entonces continuamos. Verdaderamente Dios quiere que tú y yo tengamos paz. Porque por eso Él dice que desde lo más profundo de lo entrañable de su misericordia, Él envía la luz, esa aurora, para que nosotros salgamos de las tinieblas y para que finalmente hallemos la paz, que solamente es estar en Cristo nuestro Señor. Espectacular, espectacular, me fascinó. Al igual que cuando estudiamos la exclamación de María del verso 47 al 55 fue preciosísima. Vemos que aquí en esta exclamación de Zacarías, Dios es glorificado, Dios es exaltado y muestra su propósito y plan para la humanidad. Verso 80. Y terminamos el capítulo 1 de Lucas después de casi 4 meses. Pero gloria a Dios porque Él es bueno. Dice el verso 80: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Es bueno, aquí vamos a ver dos características importantes que también nuestros hijos deben tener. Uno, el niño crecía y se fortalecía en espíritu, ¿sí? Ahí está hablando con E minúscula, o sea, él mismo estaba consagrándose al Señor, ¿sí? Apartándose. Es como, por ejemplo, cuando dicen, ustedes alimentan al espíritu o alimentan la carne, ¿cierto? Entonces, alimentar el espíritu o crecer en el espíritu o fortalecerse en el espíritu, o sea, es nuestro ser interno, es nuestro ser integral. Entonces, ¿qué hacemos? Estudiamos la palabra, adoramos al Señor, nos ejercitamos en la piedad, en la fe, amando, perdonando. O sea, este niño se fortalecía consagrándose al Señor. Y lo hizo en lugares desiertos. No es que nosotros ahorita nos vayamos por allá a un desierto a fortalecer, no. Él lo hizo porque era un llamado especial y específico de Dios. Nosotros podemos hacer lo que Jesús dijo: cuando estéis en tu cuarto, allá cierra la puerta y tu Padre que ve en tu secreto te recompensará en público. Ese es nuestro lugar secreto. Incluso cuando vamos en la cicla caminando, uno dice: Señor, aquí estoy, Padre mío. O sea, qué momento tan bonito, qué momento tan privado, tan lindo. Y debemos nosotros inculcarle esto a nuestros niños, a nuestros hijos. De pronto, si nuestros hijos ya son grandes, pues a nuestros nietos, ¿sí? Cuando nos dé la oportunidad, compartir el Evangelio. Mira, Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador, Jesús es el camino. Y debemos nosotros fortalecer a nuestros niños también espiritualmente. Vemos que Juan el Bautista, como era una profecía de que Elías había de venir, recordemos que Elías desapareció ¿dónde? Fue llevado en el río Jordán, junto al río Jordán. ¿Cómo vestía Elías? Elías vestía también con pieles de camello. Entonces, obviamente, cuando viene Juan el Bautista, porque era una profecía, entonces hacía casi lo mismo que Elías. Entonces apareció en el desierto junto al Jordán y con su vestimenta. O sea, es que más obvio no podría ser, ¿sí? Y ahora sí la gente como que no creía. Y es en el momento en que el Señor llama para que Él empiece a predicar. Dios obra en el momento perfecto. Dios obra en el momento perfecto. ¿Listo? Entonces no debemos desesperarnos, no debemos angustiarnos porque queremos todo ya, no.
debemos ¿qué hacer? Caminar con Jesús. Caminar con Jesús como los discípulos, como los apóstoles, cuando el Señor nos preparó, dijo, vayan de 2 en 2, lleven mi palabra. Entonces, ¿qué debemos hacer? Caminar con el Maestro, caminar con nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro hermano mayor que es Jesús, y cuando Él nos diga, preparados, hermanos, a compartir el Evangelio. Recuerden que Dios no vive afanado. Dios no está, ay, las almas. Dios no está, ay, no se predicó, no. Él es soberano. Él es glorioso. Él hace todo en su tiempo. Miren nomás la prédica de Pedro, una prédica y se convirtieron en 5,000. Una, porque es que el Señor obra con poder conforme a su majestad. Así que debemos andar. Es aprender a escuchar la voz de Dios, como los perritos que son adiestrados, que pena el ejemplo, pero hay unos perritos que son adiestrados que les tiran la pelota y los perros no se mueven. Vean qué. ¿Por qué? ¿Qué esperan? La voz. Si le dice vaya, va. Y si aunque tire la pelota pero no dice nada, se queda quieto. Eso es estar pendiente a la palabra de nuestro Señor. Esa es su palabra, ¿sí? No estoy diciendo que el Señor no pueda hablar, porque Él puede hablarnos, Él puede audiblemente hablarnos, pero todo lo que necesitamos oír está acá, en la palabra de Dios. Hay testimonios de hermanos misioneros, más que todo sucede en el campo misionero, donde son situaciones precarias casi de vida y muerte, que muchos misioneros han escuchado la voz de Dios guiándoles en diferentes situaciones complicadas, difíciles. Ellos tienen que esconder la palabra, ellos viven en una constante estrés de persecución, de dolor, de peligro de muerte. Y el Señor obra en sus vidas, los fortalece. Es muy bonito ver como por ejemplo con Esteban, cuando lo estaban apedreando, que Esteban levantó sus ojos y vio a Jesús a la diestra de Dios de pie y le fortaleció. ¿Sí me van a entender? Entonces el Señor obra, puede hablarnos, sí, y para eso nos ha dejado su palabra, ¿listo? Pero entonces también hay que tener cuidado con eso, por eso trata de caminar como sobre huevos en esta partecita, porque también hay que tener cuidado porque el enemigo también se disfraza como ángel de luz y puede en sueños o en cualquier cosa decirnos cosas y nosotros decimos, ah, eso fue Dios. No. Todo lo que nosotros escuchemos o pensemos que sea de Dios, que viene a nuestros corazones, debemos pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. ¿Listo? No resultemos como por allá los que dicen que Dios les habló y se meten a los zoológicos. Dicen que ¿dónde están los leones? Será para alimentar los leones, porque Dios. Bueno, ¿qué razón, hermanita? ¿Por qué? Y 47. Eso, entonces, vamos a leer el verso 1 del capítulo 2 y vamos a dejar hasta ahí en esta mañana. Gloria a Dios porque pudimos leer su palabra. Verso 1 del capítulo 2. Algunos hermanos dicen amén. No terminamos. Imagínense, si el capítulo 1 lo terminamos en 4 meses, que tiene 80 versos, el capítulo 2 lo terminaremos en 2 meses, que tiene 50 versos. Bueno, vamos a leer el verso 1. Dice: y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César. Recordemos que César Augusto era un título que se le daba a los emperadores romanos. O sea, era título, no era nombre, era un título. Por ejemplo, César Augusto Nerón, César Augusto Calígula, César Augusto, y le ponían el nombre que él tenía. Para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Debemos tener en cuenta aquí y debemos de pronto repasar un poco la historia de lo que venía sucediendo. Recordemos que el pueblo de Israel fue capturado, medio pueblo por los babilonios y otro medio pueblo por los asirios. Luego de esto vinieron los persas y se apoderaron del mundo conocido. Luego vinieron los griegos con Alejandro Magno y dominaron, y por último llegaron los romanos. Entonces Roma tenía el control en cierta manera de tres continentes: Europa, Asia y África.
Y ellos gobernaban en toda la media luna fértil, por todo el Mediterráneo, y tenían el control prácticamente sobre casi todo el mundo conocido, ¿no? Porque ahí todavía no se había conocido las Américas, ¿sí? Aunque ya estaban habitadas, que ya en otra clase vamos a ver, digamos, cómo llegaron a América por el estrecho de Bering, el estrecho de Bering. Entonces, bueno, ahí vamos a estar, es interesante cómo Dios obra en majestad. Verso 2. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Una vez más, es historia lo que estamos viendo. Y muchos dirán, oye, ¿y eso para qué? Pues démonos cuenta que a través del tiempo se han descubierto en piedra escritos, edictos, en manuscritos de imperios pasados donde ratifican la verdad de estos acontecimientos. O sea, donde verifican y le dan a conocer a los incrédulos que lo que dice la palabra es verdad, que son datos históricos reales, que no son cuestiones ficticias como muchos otros falsos libros. Verso 3. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y hasta aquí vamos a dejar, pero quiero explicarles por qué. Mira, aquí todo el mundo hizo caso. Aquí el presidente o algún gobernador puede dar, por ejemplo, votar, ¿sí? ¿No? Votar, que mucha gente no lo va a hacer, ¿sí? Pueden dar algunas leyes y mucha gente no lo va a obedecer. Pero aquí la Biblia dice que todos corrían, ¿sí? ¿No? Dice, y todos se dirigían a inscribirse, todos. ¿Por qué? Había una ley que se llamaba en Roma la Pax Romana, ¿sí? No Pax con Z, sino Pax con X. A que era una Pax, o sea, una Pax obligatoria. ¿Sí? O sea, o usted cumple, o chao. Por eso los romanos perfeccionaron una técnica que fue la crucifixión, ¿sí? Eso viene de bien atrás. La crucifixión era una de las peores muertes, pero ellos la perfeccionaron a tal punto que ellos podían tener crucificados, digamos, la entrada de aquí a Sogamoso, en el puente, de aquí hasta el centro de Sogamoso, lleno de crucificados por lado y lado. O sea, ellos eran, sí, o sea, o se cumple, o sea, mire, si usted se iba a robar, usted se exponía a que lo mataran. Y si lo cogían, le mochaban las manos. O sea, aquí no, la justicia era en el acto, ¿no? Era ¡pam! No como acá, que ahorita usted roba y va a la cárcel y allá se vuelve profesional, allá usted analiza, venga, ¿por qué me cogieron? Y le dan por allá más indicaciones de cómo hacer para que no lo cojan. Y sale más experto. Y dice, no, ahora sí es que en esa época los romanos, o sea, por eso Jesús decía, si alguien te pide que le lleves una carga por una milla, ve con él 2. Porque en la ley romana estaba, si un soldado le decía, usted cargue eso, usted tenía que acompañarlo una milla. Y no 2. Exacto. Y Jesús le dijo, pues sorpréndalo y llévele 2 millas. Porque es que llevar una milla era obligación, era algo que tenía que hacer usted. Pero llevar 2, eso era como un acto de servicio. Es precioso nuestro Señor y su ejemplo maravilloso. Vamos a dejar hasta ese verso número, o sea, vamos a entrar al 4.